Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues vamos a ver si terminamos lo del tema de las declaraciones de Ricard, porque además ya sabéis que yo soy un culo inquieto. Entonces, bueno, pues cuanto antes termine con esto mejor, porque ya os digo que el caso Alcácer pues es una cosa que me cuesta bastante. Y bueno, ya estábamos básicamente con la quinta declaración que, bueno, pues como os comento, se realiza en el juzgado de instrucción número 1 por un exhorto penal en el Plaza Gran Teatro de Manzanares de Ciudad Real, donde pues vuelve a acudir Miguel Ricard el 3 de septiembre de 1993, que como veis pues ya han pasado unos cuantos meses, por no decir muchos meses, desde que aparecen los cuerpos de las niñas el 27 de enero de ese mismo año. Entonces, en este caso, pues ante el juez de instrucción y el correspondiente secretario judicial, comparece de nuevo, papapim, papapam, papapam, encontrándose presente el letrado de turno de oficio, Lucas Garcés Rincón, que manifiesta lo siguiente: que no trabajaba antes de los hechos ocurridos en la localidad de Alcácer, que con anterioridad había trabajado de transportista y en la Opel de mantenimiento, que llevaba unos 6 meses en situación de parado cuando ocurrieron los hechos, que, según manifestó en su escrito de 2 de agosto, quiere declarar voluntariamente sobre los hechos ocurridos en Alcácer, dando cuenta de cómo ocurrieron los de quienes fueron los autores materiales de la muerte de las niñas y demás circunstancias relacionadas, que colaboró y ayudó a la inhumación de los cadáveres de las niñas que cavaron una fosa el declarante Antonio Anglés y Mauricio Anglés en la noche del 13 de noviembre del 92, no recordando exactamente el punto donde se realizó, que no participó en la muerte de las niñas, pero sí presenció cómo se mataba a una de las niñas, que como era de noche no puede precisar de quién se trataba, que vio cómo Antonio Anglés tenía una pistola y vio cómo disparó sobre el cuerpo de la niña, viendo también cómo ésta caía al suelo. En ese momento no quiso ver más, que llevaron a las 3 niñas de noche sin precisar la hora desde Alcácer hasta el lugar de los hechos, que las llevaron en un coche comprado por Antonio Anglés a nombre del declarante, que las niñas estaban en la carretera hacia autostop y fueron recogidas por ellos, que en el coche iban Antonio y Mauricio Anglés, un chaval que no conocía de nada, y el declarante, que al chaval lo llamaban Nano, que el Vicente no había visto nunca a las niñas, tiene tela, que las chicas le dijeron que las llevasen a la discoteca en la carretera general pasando Picassent, que en lugar de trasladarlas a la discoteca las trasladó al lugar de los hechos, que conducía Antonio Anglés, que una vez en el lugar bajaron a las niñas del coche, el Vicente indicó que pasaba de historias. No se lo cree ni él, vamos. Que los otros se las llevaron a unos 100 metros de donde estaba el coche, que quedó estacionado en el camino forestal, que entonces empezaron a pegarle a las chicas, puesto que les dijeron que las vio por las buenas o por las malas, que bien más pegaba era Antonio a puñetazos, que después las tiraron al suelo y supone que las vio, que no intentó separar ni disuadir a los otros porque estaba, vuelve otra vez a decir asustado, que oyó cómo lloraban y pedían socorro las chicas, que después Antonio se cegó volviéndose loco y no hacía más que pegar a las chicas después de haberlas forzado, que también Mauricio y el otro pegaban a las chicas a base de golpes y patadas, que después Antonio cogió la pistola que él mismo llevaba siempre consigo, disparando sobre una de las chicas sin poder precisar contra quién, que no puede decir quién o quiénes mataron a las otras muchachas porque no quiso mirar lo que ocurría, pero se percató de la muerte de las 3 niñas al oír los disparos, que después de muertas Antonio Anglés le dijo que le echase una mano para enterrarlas, que utilizan un pico y una azada que llevaban en el coche para hacer una fosa donde las metieron y las cubrieron de tierra, que después se marcharon a una casa donde vivía Antonio Anglés, situada en Alborache, donde dejaron el pico y la azada u escondió el arma, la cual siempre solía esconderla detrás de la casa. Decidieron acostarse y el declarante no podía dormir por todo lo pasado, aquí por lo menos dice que no podía dormir, y además Antonio le amenazaba diciendo que si se chivaba a la Guardia Civil le iba a matar, que los otros no le decían nada, si bien Mauricio le indicó a su hermano que lo dejase tranquilo, que no hablaría, que el declarante conocía a los Anglés, como os comento, y esto es lo que comentaba anteriormente del vídeo de Manu,
sin acritud ninguna, porque ya os digo que yo no tengo ningún problema, que mucho menos a los 18 años, ¿vale? Con lo cual, en el año 89 ya se conocían. Y en concreto a través de un hermano llamado Roberto, que Antonio se dedicaba a vender droga, que Antonio puso el coche a nombre del declarante porque se conocían, yendo a discotecas juntos, y además por no tener un carnet de identidad legal al estar en busca y captura por quebrantar condena. Que Antonio Anglés estaba ya predispuesto, puesto que en otra ocasión, cuando el declarante conducía en compañía de Antonio y Mauricio, ya quisieron hacerlo, que no pensaba que en realidad quisieran hacerlo, pues incluso hablaron de matarlas. Que respecto a la participación del tal Nano, este se echó encima de una de las chicas, que la pistola era de Mauricio, que se la compró a un drogadicto conocido por el Losa, conocido por la Guardia Civil de Catarroja. Se ve que tuvo mucho tiempo de pensar mientras estaba en prisión preventiva para inventarse todas estas historietas, en fin. Y saco esta imagen para que veáis que el tío coge y se ríe, aún encima, ¿sabes? O sea, se ríe de la gente, se ríe de su propia maldad, se ríe, en fin, es un HDGP. En fin, básicamente, pues dice que Antonio Anglés estaba, ya os digo, conduciendo y tal, bueno, pues que quisieron hacerlo, lo del tal Nano que se echó encima de una de las chicas, que la pistola se ha comprado un drogadito, patatín patatán, que cuando ocurrieron los hechos vivía en casa de Roberto Anglés dándole comida y alojamiento sin pagar nada, que después de ocurrir los hechos el declarante hizo una vida casi normal, no dejando a Antonio ni él mismo acercarse a ninguna chica, tomando solo consumiciones y bailando, pues tenía remordimiento el pobre, ay, qué pena me da, por ser cobarde y no impedirlo. Por supuesto que eres un cobarde mal nacido, por supuesto que sí, porque lo que le hiciste a esas niñas y lo que le hiciste a otros, porque no fueron las únicas, en fin. Que su hermana le notó extraño después de los hechos, que al tal Nano no lo volvió a ver, siguiendo relacionándose con los Anglés por no tener más remedio, pobrecito mío. Que la madre de Antonio se llama Neusa Martins Díaz y que tenía conocimiento de los hechos, que le entregó a Antonio 2 millones de pesetas para que se marchara a Brasil, que los obtuvo mediante un préstamo del banco, que nunca se demostró, por cierto, se buscó si efectivamente se había sacado ese préstamo y no se encontró ningún dato, al menos por papel y demás, de que hubiese efectivamente sacado ese dinero. Si se los dio, no sé si es porque los tenía escondidos, si es porque hizo alguna operación rara, pero no había ningún documento, ¿no?, que justificase la sacada de ese dinero. Eso lo añado. Que dicha señora trabajaba en una empresa de Matarife que hasta que se descubrió todos los hermanos Anglés le hablaron de marcharse del país, primero hasta Portugal y luego en barco hasta Brasil. O sea, daros cuenta que él ya está contando un poco lo que posteriormente se cree que pasó en la huida de Anglés, ¿vale? Bueno, que le dijeron que tenía que acompañarle por cojones, negándose el declarante, que dejó de ver a los hermanos Anglés el día que le detuvo la Guardia Civil en casa de la madre de Antonio, que Mauricio se encontraba también en la casa, no deteniéndolo por ser un crío, tiene 15 años y sin embargo ya trafica con droga. Que cuando lo detuvo la Guardia Civil, en principio negó conocer los hechos, después declaró la verdad, que presenció la entrega del dinero por parte de la madre a su hijo Antonio, que vio a Antonio Anglés 2 horas antes de que llegara la Guardia Civil yendo a la casa de Alborache a 1 kilómetro más o menos del pueblo en una urbanización de chalets, que la casa era de un labrador de Turís, dueño de todos los alrededores de la casa, que se le había dejado de forma gratuita y sin saber por qué motivo, que simplemente Antonio le pidió permiso estando presente el declarante. Jolín, qué suerte. Que la Guardia Civil ya conoce la casa de referencia, que para agosto de este año Anglés tenía previsto marcharse a Portugal y luego a Brasil por ser el mes que más movimiento hay, más trasiego de personas a aquel país y el control es menor en la aduana, según piensa el declarante. En fin, es alucinante. Que con respecto al chico que les acompañaba, le fue presentado la noche de los hechos, que sabe que hablaba como un chico de la calle, que supone que sería amigo de Antonio y Mauricio, que en los días transcurridos desde que ocurrieron los hechos hasta que fue detenido,
observó que la madre de Antonio estaba nerviosa, aunque no habló con ella de lo ocurrido ni lo comentó con nadie. Aunque la hermana del Vicente le notó algo extraño y le preguntó qué le pasaba, contestándole este que no le pasaba nada, que también le extrañó que no comiera apenas nada y que tuviera vómitos cuando normalmente tiene buen apetito. En fin, quiero manifestar que con toda seguridad Mauricio negará abiertamente su participación en los hechos que acaba de narrar, pero que declara que es la verdad y que quisiera que le practicasen en la persona de Mauricio las pruebas a las que ha sido sometido el Vicente. O sea, daros cuenta, ¿no? Después de pedirles este dinero y ver que lo ignoran y total, el tío era, ya os digo, rencoroso, vengativo, ¿vale? Independientemente de que el Mauri, por supuesto, tuviese algo que ver o no. Pero vamos, que los está acusando a ellos y se está quitando él otra vez toda la responsabilidad, ¿no? Y además como que he tenido ansiedad, que he vomitado, que me encuentro fatal, que pobrecito yo, que qué asustado estoy. Lo de siempre, o sea, dando pena básicamente. Y luego además avanzando, que sí, que Mauricio lo va a negar todo, que no sé qué, que no sé cuánto, porque él sabía perfectamente, porque ya había hablado con Mauricio cuando le pidió el dinero, que le dijo que contase lo que le diese la gana, que no lo podía mostrar. Entonces ya pensando como que si avanzaba eso a las autoridades, como que iba a conseguir algo. O sea, es que es absurdo totalmente. Entonces, que piensa también que con toda seguridad Mauricio identificará al otro individuo que tuvo una participación activa en los hechos delictivos, que insiste en el que se considera inocente, puesto que ni ha pagado, ni vio, ni nada, que a la pregunta del señor sobre quién era la persona que conducía el coche manifiesta que Antonio, que insiste en que desearía en ser sometido a las pruebas que fueran necesarias para demostrar su no participación en los hechos que acaba de relatar. Me río por no llorar. Leída la presente declaración, firma del declarante, me doy fe. Bien, pues como veis aquí, ya os digo, con una sonrisa bien grande y con unos... porque hay que tener, ya os digo, para hacer semejante declaración. Y ya os digo que es una declaración que también hace de manera voluntaria, en la que se involucra, pero muy poco, ¿vale? Como diciendo, no, sí, yo vi lo que pasó, no sé qué, pim pam, pero poco más. Y vamos ya con la última declaración y luego vamos a hablar un poco del careo con el Mauri, ¿vale? Y ya con esto, bueno, terminaríamos lo que es este tema de las declaraciones, que es básicamente una prueba, una evidencia clara de lo que pasó en Alcázar. O sea, básicamente, que nos negamos a abrir los ojos, pero que es así, que es que el tío cuenta una cantidad, entre todas, ya os digo, las manifestaciones y declaraciones que hace, hay, vamos, muchísimas partes de verdad, o sea, que es que no, tampoco tiene mucho más, tengo mucho más que decir, porque yo creo que queda bastante claro. Bueno, pues como os comento, la sexta declaración, tened en cuenta que, bueno, hay una manifestación, hay una, digamos, cuando la primera declaración hace una ampliación, ¿vale? Que eso ya cuenta como bueno, una serie de declaraciones más. Y bueno, en este caso, en la sexta declaración, ante, como siempre, el juez, no sé qué, juzgado, secretario y la Virgen en vinagre, bueno, pues manifiesta que se ratifica en la declaración prestada en Manzanares el 3 de septiembre del 93 y tal y como allí relató cuando recogieron a las tres niñas en el coche, el que iba el declarante en el asiento del copiloto Antonio Anglés conduciendo y en la parte de atrás Mauricio Anglés y otro individuo al que no conoce y al que los Anglés llamaban el nano. ¿Por qué manifiesta esto? Porque ya había escuchado la versión en televisión o en el periódico que había dado la señora que vio ese Opel Corsa blanco donde había 4 personas y donde subían las 3 niñas. Ojito, ojito, que como os digo, el tío se las traía, pero tela. Que a lo mejor no era la típica persona inteligente, pero desde luego era listo. Era un tío listo. Hay diferencia entre lo que es una persona inteligente y una persona lista, ¿vale? Pero bueno, eso si queréis lo miráis, ¿vale? Pero bueno, básicamente. Por eso os digo que de Mindundi no tenía un pelo tampoco, o sea, menuda tela se traía también. Lo que pasa es que luego hacía cosas que decías, a ver, tío, porque lo del dinero tela. Subiendo las 3 niñas en la misma parte trasera del vehículo.
Tal cual lo comenta la señora, como os digo, o sea que el tío ya se saca todas las ideas de todo lo que ve, de todo lo que lee, de todo lo que escucha, y etcétera, etcétera. Que una vez que pasaron a la discoteca Color, que es a donde se dirigían las niñas, Antonio Anglés dijo que se había dejado el dinero y que iba un momento a su casa por él, continuando camino hacia John Bay, lo que en principio no extrañó a las niñas hasta que ya subiendo por los caminos forestales comenzaron a protestar, por lo que Antonio Anglés paró en seco el vehículo y comenzó a golpear a las jóvenes, al igual que Mauricio y el otro individuo presente. Por su parte, el declarante dijo que no quería saber nada del asunto y que se marchaba. Pero entonces Antonio Anglés sacó la pistola que llevaba encima y le dijo que si se marchaba lo mataba, que jeta tiene, procediendo a continuación a seguir el viaje hasta que llegaron hasta las inmediaciones de la caseta de John Bay. Una vez allí, Antonio, Mauricio y el nano bajaron del coche a las 3 niñas a golpes y se las llevaron a una cierta distancia, mientras que el declarante permanecía en el interior del vehículo, en el cual continuó durante aproximadamente 1 hora, huyendo durante todo este tiempo gritos e insultos, hasta que oyó 3 disparos que fueron con los que mataron a las niñas. Vamos a ver. Bueno, creo que esto no hace falta aclararlo, o sea, el que esté oyendo estas declaraciones creo que podrá sacar sus propias conclusiones, o sea, ya os digo, la historia que cuenta es la que ha oído de la señora que ya os digo que es testigo. Ella habla de 4 personas, se involucra también a un tal nano para hacerlo coincidir con lo que la señora cuenta, porque ya os digo, tonto no era. Y luego, daos cuenta que dice durante aproximadamente 1 hora, o sea, se supone que en 1 hora estos 3 individuos hicieron todo lo que les hicieron a las 3 niñas, en fin, todo lo que serían los abusos, las las torturas, los golpes y el asesinato. No se lo cree ni él, vamos. Preguntado para que diga cómo se explica que en la instancia dirigida a este instructor de fecha 2 de agosto del 93 manifiesta que Antonio Anglés tuvo relaciones sex con una chica y mató a 2. Que el amigo de Antonio tuvo relación con otra y Mauricio tuvo relación también con otra y mató a una. Se ahora declara que en ningún momento estuvo presente en los hechos y ni siquiera las vio, pues ya era noche cerrada, contesta, y que por intuición supone que cada uno de aquellos debieron hacer lo que dijo. Después de haber oído los disparos, se acercó a Antonio Anglés al coche y amenazó al declarante con la pistola al mismo tiempo que comenzaba a golpearle fuertemente hasta que llegó Mauricio y los separó. A continuación procedieron a abrir la fosa y a enterrar a las niñas y hecho esto subieron nuevamente los 4 al coche y se dirigieron hasta la caseta de Alborache, si bien al llegar a John Bay el llamado Nano dijo que lo bajasen allí y que él se volvería por su cuenta, y así lo hicieron sin que pueda saber el declarante cómo conseguiría el Nano volver a su casa, ya que a la hora que lo dejaron en el pueblo era ya de noche y no debía de haber transporte público. En la caseta de Alborache se acostaron y durmieron los 3 que quedaban y al día siguiente se volvieron a Catarroja. A las preguntas del señor fiscal respecto del Nano no puede decir ni por aproximación la edad que tenía, moreno de constitución normal y de altura sobre 1,70 m y algo, y con un vocabulario en el que utilizaba muchas palabras de argot callejero. Que al recoger a las niñas, estas entraron por detrás del asiento donde se encontraba el declarante, el cual no bajó del coche, sino que simplemente se inclinó hacia adelante y abatió el respaldo de su asiento, pasando aquellas por detrás. Sin embargo, no recuerda o no vio cómo pudieron colocarse las 3 niñas, Mauricia y el Nano, en el asiento trasero. En fin, el tío, ya os digo, quilá muy fino, Aunque indudablemente alguien debía de ir sobre las rodillas de alguien, por lógica, claro, porque, como cuenta la señora, y como sabe que la gente dice, ¿cómo es posible que fueran 4 chicos y 3 chicas? Entonces él aquí adapta esa información a la nueva declaración. Está clarísimo, vamos. Lo cual sabe porque oyó que estos 2 gritaban, pero propiamente no lo vio. O sea, el tío va en el coche pero no ve nada. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no ve nada. Que el lugar donde se tuvieron las relaciones con las 3 niñas y donde las mataron no fue en el interior de la caseta, sino al aire libre, cerca de donde después las enterrarían. De hecho, hasta ese día el declarante nunca había subido a ese paraje, ni había entrado nunca en la caseta próxima, sino que fue posteriormente el día de los hechos, que aquí se instruyen, cuando subió por segunda vez allí, y entonces sí que entró y conoció la referida caseta. Que ignora si las 3 niñas fueron atadas y a dónde, pues en ningún momento el declarante vio ni oyó que hubieran sido atadas con cuerdas. O sea, es que se contradice todo el rato, o sea, primero tardaron 1 hora en hacerlo todo, luego no sabe
eh, cómo llegaron hasta allí, si fueron atadas, dónde, es decir, que no tenía ni idea, que él simplemente estuvo allí mirando, tan feliz y tan campante, en fin, que no es cierto lo que dijo en su declaración de fecha del 2 de marzo del 93, de que a 2 de las niñas se les hubiera introducido un palo por el y Olavag, ya que, como ha dicho ya él, no vio nada, de tal forma que aquella declaración fue una pura invención, qué casualidad que luego la autopsia lo confirma, que también se inventó el que Antonio Anglés desnudara a una de las chicas rompiéndole las prendas superiores, que fue lo que pasó con Desiree, y que él lo sabía perfectamente. Que tampoco estuvo presente en el momento en que se produjeron los disparos a las niñas, de forma que la razón por la que en la declaración prestada ante el juzgado, cuando cuenta con todo detalle el tío cómo se producen las ejecuciones, el pasado... Bueno, que de forma que la razón por la que en la declaración prestada ante el juzgado el pasado 2 de marzo del 93 manifestase que a Antonio Anglés, al hacer el primer disparo, se le encasquilló la pistola, es porque anteriormente, al tomarle declaración los funcionarios de la Policía Judicial, le dijeron que habían encontrado un proyectil, ante lo cual el declarante supuso que había ocurrido aquello. Ya. En fin, es que el que no pueda ver lo que está haciendo este señor, yo no sé qué más necesita, o sea, más pruebas que estas, desde luego que no las hay, vamos. Concretamente, esto se lo dijeron cuando el declarante estaba en la prisión de Castellón, y ello ocurrió con posterioridad a que prestase la primera declaración judicial que tuvo lugar en la sede de la audiencia de Valencia. Que no sabe por qué dijo, en la declaración de la fecha 2 de marzo, que Antonio hizo los disparos a una distancia de unos 3 o 4 palmos, ya que eso ni lo vio ni nadie se lo ha dicho después. Claro, pero lo sabía por el Espíritu Santo, o sea, vamos a ver. Que igualmente no sabe por qué dijo de la posición de cada una de las 3 niñas en el momento en que Antonio les disparó, o sea, tela, lo que está diciendo, no sé si lo pilláis, ya que no estaba presente y nadie se lo ha dicho después, considerando que debe ser una casualidad que lo declarado por él en este aspecto pueda coincidir sustancialmente con los resultados de las autopsias practicadas. Hay que tener una cara muy dura, señores, muy dura. A preguntas del letrado, Luis Romero, que respecto al tiempo que permaneció el declarante en el vehículo mientras los otros 3 compañeros se llevaron a las niñas y las mataron, debió ser, ya os digo, de como mucho 1 hora, vaya tela. A preguntas del letrado Virgilio Latorre, súper buen hombre, súper eficiente, ya os lo digo, que lo que la Policía Judicial informó al declarante sobre las circunstancias de los hechos es que las niñas fueron por vía y vaginal, que murieron de un disparo por arma. Le enseñaron un cartucho completo que se hallaba en la fosa, que tenían señales o marcas en los tobillos, que estaban atadas y que también sabe, aunque no sabe quién se lo comentó, le dijo que le faltaban a las niñas diversas piezas dentarias. En fin, os dais cuenta, ¿no? Bien. Asimismo, tuvo también conocimiento el declarante por los medios de comunicación de que una señora de Picassent vio como un coche blanco paraba y recogía a las 3 niñas. Pero no obstante, sobre lo anterior, niega el declarante haber hecho su declaración de fecha 3 de septiembre del 93. ¿Ves? O sea, es que, en fin, lo que os estoy adelantando al final, para adaptar los hechos a las circunstancias del caso que iba conociendo a través de los medios de comunicación. Es que está clarísimo. Que quiere recordar que durante aquella noche no encendieron ninguna linterna, ni para llevarse a las niñas, ni después para enterrarlas, aunque cree recordar que había cierta iluminación para ver luna llena. Que cree que ni Antonio ni los otros 2 tomaron ningún tipo de medidas para eludir el peligro que pudiera derivarse de los gritos de las niñas, lo que ve plenamente lógico, ya que el paraje es totalmente solitario, sin que tales gritos pudieran ser oídos por nadie. Que, como ya he declarado, no es cierto que la noche de los hechos bajasen a John Bay al pueblo a comprar bocadillos, aunque sí que es verdad que con anterioridad a esto sí que recuerda una noche en que en un bar de John Bay, yendo Antonio Anglés y el declarante, compraron unos bocadillos para cenar. O sea, perdonadme, pero es que esto ya es para mear y no echar gota. Os dais cuenta que está contando básicamente lo que se está contando en las noticias, ¿no?
O sea, cuando él sabe que lo del tema de la señora, lo que manifiesta como testigo, adapta su declaración. Cuando se entera de que los dueños del bar no pueden confirmar exactamente qué día fue el que fueron a comprar bocadillos, adapta su declaración. Y todo esto se supone que hay presiones policiales, que no sé qué. Mira, si hay presiones policiales, haces una sola declaración, cantas como una gallina y no te andas mareando la perdiz como haces una y otra vez y ahora encima con un descaro que vamos, en fin, que es que yo, ya os digo, en fin. Que como ya he declarado eso, no es cierto que bajasen a John Bay, no sé qué, etcétera, etcétera, por los bocadillos, si bien esa noche el bar solo fue inglés, ya que el declarante se quedó en el interior del coche porque ya había oído que mientras él entraba al bar, los dueños del bar habían dicho que fuera había un coche con alguien que no parecía ser inglés porque estaba muy oscuro, patatino. O sea, es que está el tío, vamos, contando la historia que está escuchando, es alucinante, vamos. Y luego ya os digo, que niegue, no, es que qué casualidad que lo que yo conté coincida con las autopsias. Vamos a ver, ¿qué más necesitáis? Aquellos que seguís pensando que Ricard es inocente, ¿qué más necesitáis? O sea, es que yo, de verdad, o sea, no me lo puedo, vamos. En fin, es que está clarísimo, vamos, está clarísimo. Pues eso, que ellos, sí, al bar fue solo inglés, que él se quedó en el coche y a este respecto aclara que si bien fue el día de los hechos la primera vez que subió hasta el paraje donde fueron encontradas las niñas, sin embargo con anterioridad ya había estado varias veces en John Bay o Catadau, ya que los hermanos Anglés tenían en un pinar cercano a estos pueblos plantada de continuo una tienda de campaña en la que pernoctaban de vez en cuando. En fin, bueno. No voy a decir nada. Que una vez ya muertas las niñas y habiendo ido Antonio al coche a buscar al declarante y habiéndole amenazado con la pistola, así como el golpeado reiteradamente hasta que llegó Mauri y los separó, el declarante se fue con Antonio hasta las cercanías donde estaban los cadáveres, si bien no puede decir ni en qué posición estaban, ni tampoco si estaban vestidas o desnudas, pues no se fijó, fíjate por dónde, además de que no veía bien a causa de los golpes recibidos de Antonio. A continuación, Antonio volvió al coche, cogió un pico que en él había y volvió al lugar donde estaban los cadáveres. ¿Quién va con un pico en el coche? A ver, eso para empezar. Y esto desde el principio, claro. Y allí mismo, indirectamente y sin buscar más, le dijo al declarante que comenzase a acabar con el pico, lo que así hizo, si bien dadas las malas condiciones físicas que tenía y las dificultades para acabar. Poco después, el propio Antonio le quitó el pico y le dijo que se marchase al coche, volviéndose a él, el declarante, del cual ya no salió hasta que se marcharon del lugar, por lo cual el declarante no llegó a ver cómo terminaba. A las niñas. Por ello ignora también de dónde pudieron sacar la moqueta que apareció junto a los cadáveres dentro de la fosa, cuya existencia, sin embargo, la conoció el declarante, puesto que se lo dijeron funcionarios de la policía judicial. Que el pico utilizado lo llevaban de normal en el coche, ya me dirás, o sea que se dedicaban, ya que iban ellos mucho por el campo y claro, les podía ser útil en alguna ocasión e ignora que pudo hacerse del referido pico después de los hechos. Que el hecho de que el declarante supiera que los 3 cadáveres en la fosa, es que manda huevos. Por eso digo, todo esto lo supo con antelación, lo confesó con antelación, sin que la Guardia Civil, sin que la justicia lo supiera, y después, cuando ve las noticias, es cuando se echa las manos a la cabeza y empieza a decir que no, que es que yo no sabía cómo estaban los cadáveres en la fosa, ¿no? Que lo sabe porque así se lo dijo posteriormente a Antonio. Ya. Y fue pura invención lo declarado anteriormente de que además de un pico hubiesen utilizado también en el enterramiento una azada. Que el hecho de llevar el pico en el coche, como ya he dicho, es porque ya llevaban de antemano desde hacía tiempo, sin que ese día lo hubiesen introducido con intención de perpetrar, ya me dirás tú, lo que después llegó a acontecer. No obstante, unos meses antes, conduciendo el declarante su vehículo yendo con Antonio Anglés, con el que solo tenía un pequeño roce, añado, se encontraron por una urbanización cercana a John Bay a unas niñas de 8 años aproximadamente que en plan de juego les hicieron señas de hacer autostop, ante lo cual Antonio Anglés le dijo al declarante que parase, pero este se negó y continuó su marcha ya que no le gustó para nada
La proposición, en este caso, no existe el miedo, no existe nada, y en este caso se atreve a poner los cuyón sobre la mesa y decirle que no, ya os digo, le gustaba nada la proposición, pues Antonio ya había repetido varias veces que tenía ganas de subir a algunas chicas y hacer con ellas lo que se le ocurriese, barbaridades. Y recuerda también que con anterioridad a esto, en otra ocasión, Antonio y Mauricio Anglés hablaron de raptar a algunas niñas y debió incluso matarlas, y concretamente que recordar que fue a raíz de descubrirse algún caso de alguna niña o joven muerta y vio cuando los hermanos Anglés hicieron el comentario de que les gustaría a ellos también hacer lo mismo. En fin. Ya os digo que estaban flipando. O sea, os lo digo de primera mano. O sea, estaban flipando todos los que estaban allí presentes y diciendo, o sea, es que lo de este tío ya es que es muy fuerte. En fin, a preguntas del señor fiscal reconoce que en la declaración de fecha del 2 de marzo del 93, para describir a cada una de las niñas, originariamente lo hacía por sus características y para facilitar la declaración se le mostró una tarjeta en la que aparecían las fotos con los 3 nombres que obra unida a la causa, usando de ello, pudo a partir de ese momento llamar a cada una por su nombre. En fin, yo alucino vecino. En la parte que dice que utilizaron un pico y una azada para enterrar los cadáveres, manifiesta el declarante que no sabe por qué dijo eso, ya que, como ya ha manifestado anteriormente, lo único cierto es que utilizaban y llevaban únicamente un pico y ninguna azada. En fin, yo creo que no hace falta añadir nada más, ¿no? ¿Hace falta añadir algo más? Pregunto. O sea, ¿tiene alguien alguna pregunta respecto a estas declaraciones? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Porque vamos, más claro imposible. En fin. Bueno, pues luego ya llegaríamos básicamente a lo que es el juicio, literalmente, en la que lógicamente pues vuelve a declarar y ya os digo que aquí ya es, en fin, todo súper caótico, como os comento, cuenta diferentes cosas en diferentes ocasiones, en fin, a ver, realmente dice que declara escuchar los 3 disparos, pero que en ningún momento dice ver cómo Antonio Anglés es quien dispara, aunque tendremos que darlo por válido. Asimismo, declara que ejecuta a las niñas en menos de 8 segundos, haciendo 3 disparos certeros y efectivos en un ambiente de casi total oscuridad y con una sola mano, pero él no lo está viendo, pero sabe que es con una sola mano, ya que suponemos que en la otra tendría algún tipo de elemento para iluminar el lugar. Suponemos. Según esta declaración podemos observar que Anglés debía de ser un experto tirador, ya que efectuar 3 disparos certeros en menos de 8 segundos y prácticamente a oscuras no creemos que esté al alcance de muchos y menos de un atracador y camello de poca monta, que suponemos no tendría muchas oportunidades de entrenarse en el tiro con pistola de manera habitual. Además, Ricard declara que escuchó 3 disparos, por lo que entonces en el sumario faltaría el tercer proyectil disparado y del que no se dice ni una sola palabra. Hemos de recordar que solo se encuentran 2 proyectiles y un cartucho sin detonar. ¿Cómo es posible que tras 72 horas de observar y cribar la fosa no haya aparecido el tercer proyectil? Por lo que está claro es que si las niñas fueron asesinadas a pie de fosa, como indica el sumario, el tercer proyectil debería de estar en el interior de la misma, incrustado en el suelo o en el borde mismo de la fosa. ¿Dónde está este tercer proyectil? En fin, aquí queda patente que la pistola solo podía tener un máximo de 5 cartuchos al inicio de la noche de autos, los 3 disparados, el encasquillado y el sobrante, por lo que es difícil creer que Antonio Anglés no se afanase en buscar el cartucho que terminó dentro de la fosa tras encasquillarse al efectuar los disparos. Cualquiera, sabiendo que solo le quedan 1 o 2 balas en el cargador del arma, hubiese buscado la que salió de la recámara tras encasquillarse y que lógicamente caería muy cerca de nuestro cuerpo. En cambio, Ricard declara que ve a Anglés buscar con la linterna los casquillos. Entonces tenemos una pregunta: ¿cómo es capaz de encontrar los casquillos que saltaron más lejos de su cuerpo y no la bala que caería casi a sus pies? Esto no tiene lógica bajo ningún punto de vista. Más cositas. Bueno, en la nueva ampliación que hacía Ricard y demás, se dice: en esta nueva ampliación de la declaración, Ricard
más que duplica el espacio entre los disparos, pasando de 2 segundos entre ellos a 5. Quizá esto no tenga importancia, pero entonces, ¿por qué esta amplísima variación? Bien, leída la declaración prestada anteriormente ante este mismo juez instructor, realiza el declarante las siguientes aclaraciones y rectificaciones, ¿vale? Vamos a ver. Aquí hablamos de la declaración que hace el día 2 de marzo de 1993, ¿no? Y cómo se va desarmando un poco todo lo que él cuenta. Entonces, eso, que no es cierto, que durante el trayecto Antonio Anglés llevase ningún arma, pipipi. Vamos, la segunda declaración, básicamente. Después de lo del cuchillo, Antonio sacó la pistola, la montó y disparó. Bueno, ya os digo, se van desmontando todas estas declaraciones que os comento de las primeras manifestaciones que se hacen, ya os digo, hasta que cambia y dice que él no ha hecho nada. Y básicamente en esta nueva declaración Ricard se contradice nuevamente, ya que al inicio de la misma dice que en el trayecto hacia Color Antonio no llevaba la pistola, para después afirmar efectivamente que saca una pistola y demás, o sea, es que es obvio. Después de lo del cuchillo, Antonio sacó la pistola y después continúa explicando cómo el primer disparo fue el que se encasquilló y cómo salió el cartucho y cayó al suelo. Por tanto, ¿cómo es posible que si vieron caer el cartucho encasquillado al suelo, lo dejasen allí para que lo encontrara la Guardia Civil más de 75 días después? Además, Ricard declara que Antonio buscó los casquillos hasta que los encontró y entonces no buscó el cartucho el cual había visto caer al suelo. Más aún, en esta declaración, ya al contrario de lo manifestado por Ricard el día 28 de enero del 93, da suficientes datos de cómo Anglés mató a las niñas para suponer que debió de estar presente en el momento de los disparos. Sin embargo, su primera declaración dice que escucha los 3 disparos, pero no hace ninguna referencia al encasquillamiento del arma, lo que indica claramente que no estuvo durante el asesinato de las 3 chicas. Entonces, ¿cuándo nos está mintiendo Ricard? ¿En su primera declaración o en esta? ¿Estuvo Ricard presente cuando se realizaron los disparos o no? ¿Cómo Ricard podía saber que el arma se encasquilló si no estaba presente durante la ejecución? Y por último, ¿cómo es posible que 2 personas no sean capaces de encontrar un cartucho caído al suelo cuando han visto en dónde ha caído? En fin. Básicamente, el ilustrísimo señor juez de Alcira ha tomado la decisión de que Ricard ha declarado voluntariamente los autos materiales del caso Alcácer, que redacta los nombres y apellidos de los autores de este delito y que si ha de declarar desearía que fuera en la misma prisión, dice que por seguridad. También dice otra vez que Mauricio Anglés tuvo relación con una chica, que cree que la chica fue Toñi, que mató a una, que la pistola era propiedad de Mauricio, que se la compró un drogadicto, En este escrito Ricard muestra la intención de implicar a toda costa a Mauricio Anglés, al cual le adjudica la propiedad de la pistola casi sin venir a cuento, pero hábilmente se introduce la manera en cómo fue conseguida el arma del crimen según la versión oficial. En fin, ya os digo, esto es desmontando la teoría de todas sus declaraciones, una por una. En otra de las declaraciones se añade un nuevo interrogante al dar y entender que Antonio podía tener una pistola y Mauricio, hermano de Antonio, otra diferente, para añadir más datos y provocar aún más confusión, y asimismo vuelve a insistir en el origen del arma sin explicar de dónde le viene ese conocimiento. Ya os digo que debió de ser el Espíritu Santo que se le apareció por la noche. Entonces, ya os digo, es que esto es todo lo que se comenta en el juicio, ¿vale? Sobre todas las declaraciones que hace. Y luego, a preguntas del señor fiscal, cuando le dice que él no estuvo en el momento, que se produjeron los disparos, que el 2 de marzo, cuando manifestó que vio a Anglés y que se encasquilló la pistola, es porque anteriormente se lo habían dicho unos funcionarios, etcétera, etcétera, dice: aquí nos encontramos con algo totalmente definitivo y sorprendente para poder sopesar la credibilidad del único detenido por el triple crimen. En esta declaración, Miguel Ricard niega todo lo manifestado anteriormente y subraya que él no estuvo presente durante la ejecución de las niñas. De ser cierta esta declaración, quedaría patente que todo lo referido a aquella noche, en cuanto a la muerte directa de las niñas, es un puro invento. Ahora y de repente nos encontramos con que Ricard no vio nada y contó todo sin saber por qué y por qué no.
Quizás esto se deba a que Ricard es una persona que tiene un alto grado de razonamiento y suposición, incluso, como ya he dicho, adivinación, ya que hemos pasado de una seguridad absoluta y con profusión de datos en su declaración el 2 de marzo del 94 a esta declaración en la que poco menos da a entender que todo lo manifestado allí es un invento, pero que cuadra perfectamente con lo mantenido por la investigación y detallado en el sumario, repito, mantenido por la investigación y detallado en el sumario. Detalles como que no encendieron ninguna linterna porque había luna llena y daba cierta iluminación, son de juzgado de guardia y es indigno e indignante que toda la acusación y la resolución de la investigación esté soportada en las declaraciones y testimonios de una persona con la credibilidad tan depauperada como la de Miquel Ricard. No es entendible por cualquiera que se acerque a este caso cómo la totalidad de abogados, fiscales, jueces y magistrados han dado por buenas las declaraciones de este personaje y han logrado componer un sumario que no se sujeta bajo ningún punto de vista, incluso los más benevolentes y despistados. Ahí queda la cosa. Vamos. Yo creo que más claro no se puede decir. Es un poco lo que yo he oído básicamente diciéndose en cada declaración. O sea, es que no hay que añadir muchísimo más, creo yo. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito por encima las declaraciones de Mauricio Anglés. Bueno, pues vamos allá con el otro elemento de cuidado, que es la manifestación del menor Joaquín Mauricio Anglés Martín en presencia de su madre Neusa y el abogado correspondiente en Valencia, en la comandancia de la Guardia Civil, el 23 de febrero del 93, ante el instructor del presente atestado. Donde se dice la fecha de nacimiento de esta y le preguntan para que diga si no es más cierto que el 5 de noviembre del 92, en unión de su hermano Antonio Anglés y Miquel Ricard, con el Opel Corsa color blanco de Miquel Ricard se trasladaron a Buñol y entrando él y Miquel Ricard en la caja de ahorros de la población, Miguel empuñando una pistola 9 milímetros corto, patatín patatán, que Miquel Ricard llevaba la pistola y él un cuchillo pequeño, que intimidaron a los que había en el banco. Esta es la primera vez que se incluye en el sumario el supuesto origen de la pistola utilizada en el crimen, aunque no se entiende bien a qué viene incluir este atraco dentro de este sumario, a no ser que simplemente se quiera al introducir este elemento en él. Preguntado para que se diga si sobre el 3 de diciembre del 91 compró una pistola a un individuo llamado Losa, dice que sí, pero que no al Losa que dice anteriormente, sino un tal Losa de raza negra que vive en el barrio chino de Valencia, donde ya sabemos que controlaba el cotarro Wichita del famoso Case Macastre. Preguntado para que diga si cuando compró la pistola pagó por ella una cantidad de droga, dijo que la iba a probar al racholar y la montó para comprobar la munición y si estaba cargada. Pagó 7.000 pesetas por ella, que no dijo que la iba a probar al racholar y que sí la comprobó por si estaba cargada, montándola y viendo que tenía un cargador lleno. Preguntando para que diga qué hizo con la pistola, manifiesta que la escondió por ahí y que a los 4 meses, cuando su hermano Antonio Anglés salió de la cárcel, se la enseñó y al decirle que la necesitaba, se la dio, que entonces estaba presente el rubio, llamado Miguel Rana Natal, y que les preguntó para qué querían la pistola, contestándole que la querían para atracar. Preguntado para que diga si con ella cometieron algún atraco, dice que con esa pistola cometieron el atraco de Buñol, donde fueron con un ciclomotor y un coche marca Opel Corsa blanco, propiedad de Miguel Ricard. Preguntado para que diga si la pistola que él compró a Losa la cambió a su hermano Antonio Anglés por otra más grande, ya que su hermano decía que la grande le resultaba más incómoda para llevarla, manifiesta que no, que eso es mentira, que no le cambió la pequeña por una grande. Básicamente en esta declaración, Mauricio Anglés niega que se la comprase a Ramón Antonio Losa Raca, sino a otro tal Losa de raza negra y del que no se aportan más datos en todo el sumario. Igualmente no ratifica que le pagase con drogas, sino con dinero, invalidando todas las declaraciones del tal Ramón Losa a este respecto, y también niega que le comentase que iba a probar la pistola al racholar o rajolar, que es una barriada situada al norte de Benetúser y formada por viviendas de protección oficial sobre los terrenos de una antigua fábrica de ladrillos. Dice que escondió la pistola por ahí sin dar dato alguno, pero es muy concreto al afirmar que cuando se la enseñó a su hermano Antonio, Miguel Ricard estaba presente, afianzando de esta manera el testimonio de Ricard. Por último, niega el supuesto cambio del arma por la de su hermano Antonio,
convirtiendo lo referente a las pistolas en un juego de contradicciones. Ya os digo que le marean tanto la perdiz a los guardias civiles y a los juzgados, a los jueces y tal, que no sabían dónde meterse. Ya un poquito más adelante el declarante, bueno, dice que compró a los Arraga de Catarroja una pistola, en este caso por 5 o 6 mil pesetas, ignorando cuál era la procedencia del arma, y además que dicha pistola llevaba 3 o 4 cartuchos, y enterró para esconder el arma cerca del Instituto de Catarroja, y así la tuvo hasta que en un permiso penitenciario de su hermano Antonio se la enseñó a este y a Miguel Ricard, los cuales se la quedaron para poder realizar atracos con ella. En este sentido, la referida pistola la utilizaron en el atraco que realizaron en Buñol, en el que intervinieron, además del declarante, su hermano Antonio y Miguel Ricard. Y de esa pistola ya no tuvo más noticias el declarante hasta que, con posterioridad a que se conociese la desaparición de las niñas de Alcácer, una tarde, Ricard le dijo al declarante que la tenía escondida cerca de la caseta de John Bay o de la Romana y que necesitaba subir hasta allí para cogerla, lo que así hicieron, encontrándose escondida la pistola debajo de una piedra, que se encontraba junto a otra más grande, y verificado ella, volvieron a bajarse. Aclara que cuando enterró el declarante la pistola cerca del Instituto de Catarroja, en el llamado Recholat, un día fue hacia allí acompañado de un amigo llamado Andrés, el sobrenombre El Rata, y de aquellos cree que se llama Rosalía Fortea, si bien al final no llegaron a desenterrarla ni a probarla. Hace constar también que la referida pistola se la quedaron Antonio y Ricard para utilizarla indistintamente cualquiera de ellos. Otra y otra contradicción. Que aclara que en relación al día en que subió con Miguel Ricard a buscar la pistola, el nerviosismo de este se originó únicamente por el hecho de no encontrar en principio el sitio donde se encontraba la pistola, pero se tranquilizó una vez que la cogió. Que también quiere hacer constar que la recaración por la cual Ricard subiese a buscar la pistola era o fue porque este era el que siempre conducía el vehículo. En esta última declaración, Mauricio ahora relata que la pistola no tenía el cargador lleno, sino que tenía 3 o 4 cartuchos, viéndose entonces la importancia de haber recuperado el cartucho que se encasquilló en el momento de los disparos y que el asesino dejó dentro de la fosa descuidadamente. De ser cierta esta declaración, nos encontraríamos con que en la pistola de Antonio Anglés quedó prácticamente inservible desde aquella noche porque tendría un arma sin munición, ya que usó 3 proyectiles para acabar con la vida de las chicas y perdió el cartucho encasquillado, lo que suman 4 cartuchos a restar del total de 4 con los que fue vendida la pistola de origen. En fin, aquí Mauricio dice en dónde la escondió tras no haber dado pistas anteriormente y limitarse a decir que la escondió por ahí. Igualmente, en esta ocasión da detalles completos de qué pasó con el arma hasta la noche del triple crimen y añade el importantísimo detalle de que la usaban indistintamente tanto Ricard como su hermano Antonio, con lo que incrimina a Ricard de manera patente. Por último, tenemos el absurdo motivo de por qué subieron a buscar la pistola, ya que según Mauricio subieron porque Ricard siempre conducía el vehículo. En fin. Ya os digo que son los dos unos elementos de mucho cuidado, que son unos mentirosos empedernidos, que le echan mucha jeta, que ya os digo, es que se volvieron locos con ellos porque no había manera humana de llegar a ninguna conclusión. Unos decían una cosa, luego decía otra más, y entonces ya os digo que es que ante una cosa así es que es para volverse loco, o sea, es para volverse loco, y evidentemente esto muestra una vez más que evidentemente son culpables, es que está claro, vamos, para mí es bastante obvio, pero bueno, ya os digo que la gente que siga pensando lo que quiera, porque al final es lo que pasa, ¿no? Básicamente ya puede uno, ya os digo, sumario en mano, con todos los datos, declaraciones, tal cual fueron, todo lo que se declaró, todo lo que se dijo, todo lo que tal, y la gente pues seguirá pensando o seguirá, ya os digo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Acudiendo a ciertos canales que se limitan a, no sé cómo explicarlo. No me estoy refiriendo ni mucho menos al canal de Manu ni al canal de Félix Ríos, ni vamos, faltaría más. Pero me estoy refiriendo a ciertos canales en los que sí se dicen auténticas barbaridades y que básicamente vienen a
digamos, darle más morbo todavía al caso, un morbo feo, sucio, desmontando constantemente la versión oficial, pero además diciendo una cantidad de barbaridades que es que no tienen ni pies ni cabeza, que yo no sé cómo alguien se puede creer semejantes cosas, cuando hay, jolín, vamos a ver, yo no digo que todo el mundo pueda tener a lo mejor acceso al sumario, pero, jolín, yo creo que con poner un poquito de atención, no solamente creer lo que escuchas de un youtuber, de una televisión, o sea, yo creo que si se pone realmente un poco de interés, jolín, yo creo que se puede llegar a una deducción medianamente fiable de lo que pudo pasar aquella noche. Ya os digo, sin saber ni muchísimo menos, nunca se sabrá al 100% qué fue lo que pasó, porque es que los que saben lo que pasó no lo van a contar nunca, como ya he dicho en innumerables ocasiones. Nunca. Y ya os digo que sí, que Manu va a hacer un documental en el que se supone que se van a hacer, bueno, una revelación, que nadie conoce y demás. Yo, personalmente, y visto lo visto, pues, ¿qué queréis que os diga? Que ojalá nos dé esas grandes aclaraciones y tal, porque lo estamos deseando todos, pero visto lo visto, las cosas tienen pinta de ir por otros derroteros bastante diferentes. Ya os digo. Bien, pues vamos con el famoso careo entre Mauri y Miguel Ricard, que se produce en Alcira el 11 de noviembre de 1994, como siempre, con el secretario correspondiente, Virgilio Latorre, ya os digo, un letrado excepcional, bueno, varios otros letrados más, de los que no voy a decir el nombre porque no creo que sea necesario, y donde se encuentran pues, una serie de personas más, educadores y, bueno, pues digamos, director de Residencia Juvenil San Vicente Ferrer en Godella, y sobre ciertos puntos o extremos de sus respectivas declaraciones y advertidos por SS de las contradicciones en que incurren entre lo declarado por uno y por otro e invitados que han sido para que se pongan de acuerdo, manifiesto. Vamos allá. En primer lugar, manifiestan leída a Miguel Ricard su declaración en los puntos en que manifiesta que Mauricio Anglés participó en los hechos que son objeto de este procedimiento, mantiene y ratifica dicha aseveración. A su vez, leída a Mauricio Anglés su respectiva declaración relativa a dicho mismo punto, manifiesta también su total negativa de haber participado en los hechos. Puestos de manifiesto las contradicciones existentes por parte de Miguel Ricard, se manifiesta para recordarle los hechos a Mauricio que el día de autos estuvieron Miguel Ricard, Mauricio, Kelly y Loli, novia de Miguel Ricard, en la discoteca Sucrer de Alfafar por la tarde y después se fueron los cuatro a cenar aproximadamente sobre las 10 de la noche a un restaurante chino de Benetúser y después de cenar dejaron a Loli en su casa en la misma localidad de Benetúser y a Kelly en su domicilio de Catarroja, donde recogieron a su vez a Antonio Anglés y al otro individuo al que conocían por El Nano, y los cuatro decidieron a ir hacia una discoteca de turis, si bien al pasar por Picasen es cuando recogieron a las tres jóvenes y a partir de ese momento se desarrollaron los hechos. Respecto a esto, Mauricio Anglés manifiesta que si bien es cierto que una tarde estuvieron los cuatro citados en la discoteca Sucrer de Alfafar, una tarde, y hablaron de ir a cenar a un restaurante chino, sin embargo al final no fueron a cenar, sino que Ricard y Loli se marcharon a su casa y Mauricio y su hermana Kelly a la suya, sin que consiguientemente esa noche continuasen juntos Mauricio y Ricard. En segundo lugar, respecto a la forma y tiempo de hacer el hoyo en que fueron enterrados los cadáveres de las tres jóvenes, se lee a Mauricio Anglés su declaración en que afirma haber oído una conversación entre Ricard, Antonio y Ricardo Anglés en que decían que habían enterrado una moto robada en el paraje de La Romana, por lo que Mauricio de ellos sacaba la deducción de la posibilidad de haberse desenterrado la motocicleta y haber utilizado ese hoyo para la inhumación de los cadáveres, ratificándose nuevamente en ello el referido Mauricio Anglés. A su vez se lee a Miguel Ricard sus propias declaraciones en las que manifiesta haberse abierto el hoyo el mismo día en que fueron asesinadas las jóvenes, lo que también ratifica negando la versión de Mauricio, y negando además que la moto robada hubiera sido nunca enterrada, ya que lo que se hizo simplemente fue camuflarla con matorrales.
En tercer lugar, respecto a la disponibilidad del arma utilizada en los hechos con anterioridad y el acaecimiento de los mismos, se lee Mauricio Anglés su declaración de que la pistola se la entregó a Antonio Anglés y a Miguel Ricard en un permiso penitenciario de aquel y que desde entonces indistintamente Antonio y Miguel la utilizaron, a lo que Mauricio Anglés manifiesta que rectifica en el sentido de que la pistola se la entregó a su hermano Antonio sin estar presente Miguel Ricard y que solo sabe que en 2 atracos dicha pistola fue usada por el referido Ricard sin que el resto del tiempo sepa si efectivamente ésta utilizaba o podía disponer o no de dicha arma. Por su parte, Miguel Ricard reconoce ser cierto lo declarado por Mauricio Anglés en este sentido. En cuarto lugar, se lee a Mauricio Anglés el punto de su declaración en que afirma que en un viaje hacia Liria, Antonio Anglés y Miguel Ricard hicieron un comentario relativo a que podían coger unas chavalas y tenerlas unos días para pasarlo bien y vio, ante lo cual el referido Mauricio Anglés rectifica en el sentido de que ese comentario lo hizo exclusivamente Antonio Anglés dirigiéndose a Miguel Ricard, pero este último no contestó o por lo menos no hizo ningún comentario asistiendo en ello. A su vez, se lee a Miguel Ricard sus declaraciones relativas a esa misma cuestión en las que afirma que ese mismo comentario en alguna ocasión lo había hecho Antonio Anglés con su hermano Mauricio, en lo cual se ratifica. Por contra, Mauricio Anglés niega en este acto haber hecho nunca el referido comentario. Bueno, pues después de haberme tomado un descansito, me vais a perdonar, ya sabes, echar un pitillito y sobre todo hidratarme un poco porque al final la garganta de tanto hablar se queda hecha polvo. Continuamos. En quinto lugar, se lee a Miguel Ricard la declaración prestada en marzo de 93 en el punto en que afirmaba que el arma utilizada fue escondida en el mismo paraje de la Romana, junto al camino y bajo unas hierbas, y que unos días después subió a dicho lugar con Mauricio Anglés para recoger el arma y utilizarla en el atraque de Buñol, manifestación esta que se le hace ver que coincide con lo declarado por Mauricio Anglés en la declaración prestada ante este juzgado. Y a continuación se lee lo declarado por Miguel Ricard ante el juez de Manzanares el 3 del 9 del 93, en la que manifiesta que el arma fue escondida detrás de su casa, detrás de la caseta de Alborache. Ante esta contradicción, Miguel Ricard manifiesta que la verdad es que escondió el arma en Alborache, siendo falso lo otro, y por tanto siendo falso que hubiese ido nunca con Mauricio Anglés a recoger el arma, sin que pueda explicar cómo es posible que el referido Mauricio Anglés haya también declarado que subió con él al paraje de la Romana o por el arma, si esto no ocurrió nunca, ni el referido Mauricio tenía conocimiento de lo declarado por Ricard en marzo del 93. No obstante, Miguel Ricard sí que reconoce que alguna otra vez hubiera podido subir con Mauricio al paraje de la Romana a recoger el arma, si bien no recuerda si sería antes o después de lo de Alcázar. Ya os digo que recuerda según le conviene, ¿ya? Como siempre. Vamos, nada nuevo bajo el sol. En sexto lugar, leída la declaración de Miguel Ricard, prestada en fecha de septiembre del presente año, en el punto en que manifiesta en que con anterioridad a los hechos aquí instruidos no había subido nunca hasta la caseta de John Bay, rectifica, ya os digo, todo esto lo va haciendo en el momento, ¿no? Según está él con el Mauri. Rectifica en el sentido de que sí había subido 2 o 3 veces, pero niega haber estado allí viviendo o pernoctando algunos días o temporadas. Si bien sí que es cierto que algunas veces estuvo con Antonio Anglés, pasando temporadas y pernoctando en una tienda de campaña, que había manifestado 1000 veces que no, que plantaron por la misma zona de John Bay, pero más abajo de la caseta. Por su parte, se lee a Mauricio Anglés la parte de la declaración en que afirma que Ricard subía muy frecuentemente a la caseta de John Bay y se ratifica en ello, manifestando que en la tienda de campaña estuvo viviendo solo su hermano Antonio, pero que cuando con él estuvo también Ricard, donde pernoctaban era en la caseta y no en la tienda de campaña. En séptimo lugar, se lee a Miguel Ricard el punto en su declaración prestada ante el juzgado de Manzanares en que manifiesta que la madre de los Anglés, Neusa Martins, tenía conocimiento de los hechos y que obtuvo del banco un préstamo de 2 millones que entregó Antonio para que huyese, en lo cual se ratifica, salvo negando que Neusa Martins tuviese conocimiento de los hechos, sino que lo único que sabe es que un día la acompañó el declarante a Neusa a una entidad bancaria donde ésta sacó 2 millones de pesetas y que en ese mismo día en la casa de los Anglés Neusa le dio a su hijo Antonio el dinero, aunque el declarante ignora la razón de por qué le dio el dinero,
aunque en cualquier caso esto ocurrió antes de que se descubriese la posible participación de Antonio Anglés en los hechos. Además, también hace constar que al banco fueron también Kelly y el novio de esta, y fueron con un Renault 5 blanco propio de este último. Se lee a su vez a Mauricio Anglés su declaración relativa a este mismo punto y se ratifica íntegramente en ella, aclarando que su madre le entregó el dinero a Antonio, aunque no sabe exactamente por qué razón, suponiendo que para que se lo guardara. A incitación del letrado de la Asociación Clara Campoamor sobre las circunstancias concretas de la participación de Mauricio Anglés en los hechos aquí instruidos, dirigida a Miquel Ricard, por este se manifiesta que recuerda que el rapto de las niñas tuvo lugar después de haber cenado en un restaurante chino, por cuando 2 días antes es cuando realizaron el atraco a un banco de Buñol, y asimismo manifiesta que no recuerda casi nada de lo que sucedió, ya que esa noche estaba borracho perdido y no veía nada por la gallorza que llevaba. Por el señor juez se considera inútil y declara impertinente el que por el letrado se le recuerde a Ricard cada una de las circunstancias concretas manifestadas por él en las anteriores declaraciones y sobre la participación de Mauricio Anglés, por cuanto ello ya ha sido debidamente intentado suficientemente en el punto primero de este careo, sin que se haya conseguido entonces ningún resultado positivo. Y encontrándola conforme, la firma con SS y los presentes doy fe. Por tanto, básicamente el enfrentamiento entre Miquel Ricard y Mauricio Anglés no aportó absolutamente nada para conocer la verdad de lo ocurrido aquel fatídico viernes 13 de noviembre. O sea que 3 días después de producirse este careo, el 15 de noviembre del 94, el juez de Alcira remite el siguiente escrito al presidente de la Audiencia Provincial de Valencia. Dirijo a Sexto el presente con objeto de notificarle que en el día de la fecha se ha concluido el sumario ordinario de este juzgado número 193A por delitos de asesinatos, rapto, inhumación ilegal y tenencia ilícita de armas contra Antonio Anglés y Miquel Ricard Tárrega, lo que comunico a los efectos oportunos. Digamos que el juez tenía claro que ya estaba todo investigado y había decidido cerrar el sumario y que se juzgase a Ricard. El 12 de diciembre el fiscal jefe mostró su conformidad con el auto de conclusión y interesa la apertura del juicio oral, y ese mismo día, puesto que había renunciado Joaquín Comins, nombraron a Vicente Quillis Ventinilla nuevo defensor de Miquel Ricard. Ya os digo que es que hasta sus abogados ya no sabían por dónde meterse, y ya te digo que tuvo que haber varios abogados diferentes porque era imposible con este hombre, imposible. Como era de esperar, pues la decisión del juez resultó tremendamente polémica y los medios de comunicación volvieron a hacerse eco del llamado caso Alcácer. Por ello, los 3 magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Valencia que iban a juzgar a Ricard echaron una reprimenda a los abogados. Básicamente dijeron que ante las recientes noticias publicadas en radio y prensa escritas sobre las últimas incidencias del trámite de la presente causa, recuérdese a las partes y profesionales intervinientes, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades disciplinarias y penales legalmente previstas, que la obligación de guardar el secreto sumarial todavía se encuentra vigente, en tanto que el juicio oral no ha sido abierto. Básicamente, pues había que guardar silencio, como es de esperar, pero sin embargo el abogado de las familias y uno de las acusaciones populares manifestaron su disconformidad con la conclusión del sumario, porque para ellos aún quedaban varias líneas de investigación abiertas, y tanto que sí, y sobre todo faltaban los informes de los pelos. Curiosamente, Ricard tampoco tenía prisa por ser juzgado, ya que el 29 de diciembre manifestó lo siguiente: que el declarante está de acuerdo con la prolongación de su situación de prisión provisional hasta el límite de 4 años. Finalmente, el 19 de enero del año 95, los magistrados de la sección segunda, dadas las peticiones efectuadas por las partes acusadoras particular y popular, acuerdan revocar el auto de conclusión del sumario acordado por el instructor, con objeto de que se practiquen las siguientes diligencias: declaración de Ricardo Anglés sobre la fosa en la que primitivamente se ocultó una motocicleta, emisión por el Instituto Nacional de Toxicología de los informes pendientes sobre ADN relativos a los pelos. Acabada esta diligencia, envío de las muestras indubitadas de los pelos de Roberto Anglés, Miquel Ricard, Luis Rivera Galeardo, Joaquín Mauricio Anglés, Ramón Antonio Losarraga y José Miguel Martínez Cana al profesor Frontela de Sevilla para la realización de los análisis con relación a las muestras que ya obran en su poder.
por tanto el sumario continuaba abierto. Bueno, pues sin más dilación y para no enrollarme más y terminar esto de una vez, según las presentaciones de las pruebas correspondientes y demás, y ya os digo, tras hacer las correspondientes alusiones del Ministerio Fiscal, la acusación particular número 2, las acciones populares en sus conclusiones definitivas, y en fin, el abogado del Estado que solicitó la absolución del Estado como responsable civil subsidiario de Ricard, se manifiesta lo siguiente en la sentencia. Tras el juicio, ya os digo, el procesado Ricard, mayor de edad y sin antecedentes penales, en fin, siendo aproximadamente entre las 8 y 18 y 20 horas del 13 de noviembre del 92, conduciendo el vehículo de su propiedad, un Opel Corsa de color blanco, matrícula circulaba por el interior de la población de Picassent en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra a disposición del tribunal, y posiblemente que alguna otra persona más, cuando al llegar a la altura de una ermita ya existente, observaron a María Teresa Deixada Hernández Folch, conocida como Desiré, de 14 años de edad, junto con sus amigas Miriam García Iborra, también de 14 años, y Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, quienes se encontraban practicando autostop con la intención de llegar a la discoteca Color, situada a las afueras de la ciudad. Momento en que los pasajeros se pusieron de acuerdo en recogerlas con la finalidad de satisfacer con ellas sus deseos libidinosos, por lo que, deteniendo el vehículo una vez sobrepasadas las mismas, les invitaron a subir, indicándoles que las llevarían a la discoteca referida, situándose las tres en el asiento trasero y reiniciándose la marcha, sin que poco después se detuviera el vehículo al pasar ante el establecimiento indicado, lo que intranquilizó a las niñas, quienes inmediatamente solicitaron que las dejaran bajar, exigencia que no fue atendida. Más bien al contrario, pues abandonando la carretera, el vehículo se adentró por caminos vecinales y ello provocó que las niñas empezaran a gritar pidiendo auxilio, reaccionando el que viajaba al lado del conductor, girándose y poniéndose de rodillas sobre el asiento para golpear repetidamente a las chicas hasta hacerlas callar. En estas condiciones se llegó a las proximidades de una casa de campo abandonada, conocida del acusado, situada en el paraje de la Romana del término municipal de Tous. Bajándose todos del coche y en fila india, recorrieron una senda que llegaba a la caseta, encabezada la marcha por Ricard y cerrándola a su compañero, llevando ambos una linterna para ayudarse. Al llegar subieron al piso alto, encendiendo una linterna de luz rojiza, y mientras Ricard sujetaba a Antonia, las otras dos niñas fueron objetas de repetidas agresiones con un palo, por haberse quejado, siendo dadas en un poste, en fin, picolín, todo lo que ya habíamos contado. Y bueno, pues no vamos a volver a repetir todo lo que les hicieron. Pero, como os comento, Antonia murió virgen según los resultados de las autopsias. Luego el propio acusado pasó a inmovilizar las piernas de la niña para que su compañero la primero y después Anne. Y por último le introdujera el palo reseñado por el A, tras lo cual fue vestida, anudándose las prendas rotas y atándose de nuevo al poste. Acto seguido, el acusado, en compañía de otra persona, se dirigió a donde estaba estacionado el coche y con él mismo bajó hasta Catadau, y en el bar parador compró bocadillos, ensalada, agua, subiendo de nuevo para cenar. Después Miriam fue desatada, vuelve a contar lo mismo. Ya os digo, esta es la sentencia, pero repitiendo básicamente lo que consideran de todas las mentiras que ha contado Ricard, lo que se aproxima más a la realidad de lo que pasó. Entonces, básicamente, pasada la noche, al amanecer, previo acuerdo de eliminar físicamente a las niñas, por persona distinta al acusado se procedió a ahondar la fosa ya existente, que había sido utilizada para esconder la motocicleta, concluido lo cual las víctimas fueron llevadas hasta la fosa, ayudando a Ricard, Antonia y Desiré, mientras que Miriam era prácticamente trasladada por parte de otra persona. Una vez en el lugar, Ricard regresó a la caseta para recoger la boqueta, papatín, patatán. Todas las agresiones relatadas ocasionaron en los cuerpos de las víctimas una amplia gama de heridas de diversa consideración, finalmente estando Antonia tendida sobre su costado derecho y Desiré tumbada boca abajo y Miriam arrodillada y acurrucada por persona distinta al acusado, quien nada hizo para evitarlo. Se procedió, cuando se encontraba entre las niñas y la fosa, a disparar una pistola contra la cabeza de Antonia, no saliendo el proyectil por encasquillado el arma, la que de nuevo montó titotí,
y los agresores colocaron la moqueta sobre el fondo de la fosa, en la que arrojaron los 3 cadáveres, cubriéndolos con los bordes de la moqueta y tierra, así como con ramas y matorrales de los alrededores. Aquí ya pues entramos en los fundamentos de derecho, que me imagino que es que va a ser mucho rollo. Va a ser mucho rollo contaros todo esto, porque es que, claro, esto es interminable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir directamente a lo que es la sentencia, porque aquí se habla de todo lo que manifiesta varias veces el Ricard y demás. Pero vamos a ver un momentito. Bueno, voy a intentar ceñirme a lo más importante respecto a todo esto que cuenta Ricard, que fue por presión policial y demás. Digamos que, lógicamente, el forense, el señor Ross, del que ya habíamos hablado, le hace un reconocimiento físico, digamos, en aquellas fechas, ya os digo, siendo evidente la importancia del dato a efectos de considerar creíble esta denuncia que pone Ricard por torturas, que en el presente caso comporta un rechazo de tal posibilidad desde las manifestaciones del médico forense a la presencia del tribunal, cuando indicó que en el examen físico se hizo exploración general con toma de tensión arterial, auscultación cardiopulmonar y una exploración física normal, que la situación era absolutamente normal, que no se apreció ningún tipo de señal en el cuerpo del detenido que pudiera hacer pensar en lesiones de tipo no accidental en absoluto y no tenía marcas en el cuerpo de ningún tipo. Y ahora vamos con lo más interesante. En segundo lugar, el perfil del acusado, que el tribunal ha podido constatar por la inmediación durante numerosas sesiones, no nos ofrece una personalidad pusilánime y atolondrada, susceptible de dejarse influenciar con facilidad, más bien todo lo contrario. Estamos ante una persona con criterio propio y con resuelta capacidad de reaccionar, incluso con actitud arrogante ante lo que no le conviene, circunstancia que permite deducir que si Ricard hubiera sido objeto de torturas no habría dejado escapar la oportunidad de denunciarlas, primero ante los 2 letrados que le asistieron en cuartel y después, sobre todo, al juez instructor o al fiscal desde su presentación a la autoridad judicial, durante sus declaraciones inmediatamente posteriores a los días de las apariciones de los cuerpos, 30 de enero y posteriormente el 2 de marzo, y principalmente con ocasión de la indagatoria el 29 de marzo, en la que se vuelve atrás de lo manifestado anteriormente, presentándosele la oportunidad más coherente para explicar su actitud, recurriendo al expediente de torturas, no haciéndolo así, y ello revela un dato que la Sala considera decisivo en la valoración negativa de la posibilidad esgrimida por la defensa para obtener la nulidad de las diligencias estudiadas. Y en tercer lugar, porque la prueba pericial psiquiátrica practicada constituye una evidencia notable en contra de la pretensión anulatoria expuesta, según se desprende de las declaraciones de los profesionales de la defensa en el plenario, cuando alegaron: lo que hemos planteado es que realmente una amenaza con respecto a la vida, tal y como él estaba planteando sobre sí y sobre los suyos, refiriéndose a Ricard, evidentemente, nosotros entendemos que eso tiene que tener una repercusión sintomatológica, bien con síntomas físicos o bien con síntomas propios de la esfera psiquiátrica. Bien, ya os digo, aquí ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los jueces, ni los fiscales, ni los abogados, ni las autoridades no son tontas, ¿vale? Y se le hace un examen muy exhaustivo. E independiente podréis decir, no, es que se pegaba de una manera que no se veía. Vamos a ver, no me hagan reír, ¿vale? No se veían, bueno, pues cuando no había una denuncia determinada y demás, pero si eres examinado por un profesional médico y efectivamente hay una lesión, lo va a saber, sí o sí. Por lo tanto, ahí lo dejo. Luego ya, cada uno, como siempre, que opine lo que considere oportuno. Así que básicamente en relación con esos síntomas, sobre todo por el trastorno por estrés agudo, que los síntomas son llamativamente extensos, a lo largo del tiempo se siguen produciendo síntomas y nosotros como psiquiatras podíamos haber determinado un llamado trastorno por estrés postraumático. Postraumático no es un golpe. Estoy hablando de que existe algo previo que ha existido en unos años anteriores. Es decir, nosotros a la hora de valorar esa situación de temor tuvimos en consideración
no solamente su relato, sino lógicamente la posibilidad de que hubiera una clínica que nosotros pudiéramos palpar, tocar, ver, no lo apreciamos. Lo cual permite deducir que la secuela psíquica que le debería haber producido al acusado las coacciones que denuncia no ha sido detectada por los peritos referidos, de donde se desprende que tales coacciones y torturas fueron inexistentes, sobre todo si se tiene en cuenta, tal y como también se apunta por los peritos de parte, que la sintomatología descrita necesariamente se hubiese detectado por un profesional en un examen al tiempo de sufrir amenazas, y Ricard fue reconocido psiquiátricamente en varios exámenes efectuados entre el 31 de enero y el 2 de marzo del 93 por los forenses Ross y Fenollosa, sin que se recogiese la sintomatología comentada en su informe obrante en los folios patatín patatán. Y en cuarto lugar, porque el recurso al expediente defensivo de torturas y coacciones, de ser cierto, se ha retrasado excesivamente de manera incomprensible, efectivamente, apareciendo en forma y tiempo sospechoso por medio de instancias manuscritas del acusado, haciendo referencias a torturas en determinados traslados, malos tratos con relación a las declaraciones autoinculpatorias efectuadas, y no son la denuncia formal de su abogado que provocase una auténtica investigación sobre el tema mediante la petición de las diligencias pertinentes, circunstancias que permiten dudar de su veracidad, sobre todo si se tiene en cuenta que la exposición pormenorizada de tales torturas se produce en el plenario, cuando ya es conocido el resultado de los análisis del ADN mitocondrial, y fuera del foro, algún medio de comunicación está favoreciendo la tesis de su dudosa implicación como consecuencia de un trato parcial de la investigación efectuada. Y finalmente existen otros aspectos que avalan la tesis de la inconsistencia del alegato de torturas, como lo son las contradicciones en el relato de las mismas durante el plenario, pues en ocasiones se sitúan en un cuarto y en otras ocasiones, según expuso su abogado, en un campo de algarrobos durante una de las salidas, sin determinar si fue por el día, por la noche. Como también aparece enfrentada la posibilidad de torturas, la actitud de colaboración expresada por el propio Ricard en su primera declaración como detenido, posibilidad que aparece respaldada por la historificación confesada en dicha manifestación, claramente dirigida a la inculpación de otro. Circunstancias que, analizadas conjuntamente, nos llevan a desestimar la posibilidad apuntada por la defensa, evidentemente, porque si realmente lo hubiesen causado, como os dije ya desde un principio, estas lesiones y estos daños, hubiese cantado la verdad desde el primer momento. O sea, no se hubiesen dado por las ramas de que si Antonio, de que si él vio, de que si no. No. Entonces, es que esto es obvio. Ya os digo, que si realmente la Guardia Civil se hubiese propuesto que el tío cantase y se hubiese propuesto torturarla, os aseguro que lo habrían hecho bien. Y lo habrían hecho bien, y desde el primer momento Ricard hubiese contado la verdad. Y no fue así, sino que se trajo una, otra y otra declaración en las que constantemente estuvo, ya os digo, contradiciéndose una y otra vez. Así que, analizadas conjuntamente, todas estas circunstancias nos llevan a desestimar la posibilidad apuntada por la defensa, no procediendo a la nulidad solicitada, por cuanto que en todas las declaraciones de referencia se cumplimentaron las exigencias legales prescritas en la ley ritual para garantizar los derechos del implicado, sin que contra lo sostenido pueda operar la documental aportada por Ricard durante las sesiones del juicio y admitida a tenor del artículo PPP de enjuiciamiento criminal, consistente en una tarjeta donde consta habérsele aplicado al acusado una vacuna antitetánica, pues carece de sello y firma y, en definitiva, no determina la causa de dicha terapia. Y bueno, como veo que esto se va alargando y alargando, haré un último vídeo manifestando otros aspectos importantes de la sentencia que aparece en el sumario, y ya termino, porque es que ya te digo, es que al final, con tanta información, pues creo que hay cosas que son importantes incidir en ellas para que quede medianamente claro, aunque ya os digo, pues siempre va a haber gente que lo va a seguir negando una y otra vez, entonces ahí pues ya no podemos hacer nada. Pero vamos, que lo que digo es que hay pruebas de sobra, todos son mentiras, ya os digo que Ricard de tonto no tenía un pelo. Eso no quiere decir, como os comento, que no tuviese ideas de bombero, como lo del tema del dinero, pero ya os digo que es un sociópata y es una persona que, ya os digo,
eso de que era, digamos, un tonto a las 3 bajo las órdenes estrictas de inglés no se ajusta a la realidad. Con lo cual, yo por ahora aquí lo dejo. Continuaré a ver si puedo reducir al máximo el siguiente vídeo y nos vemos en breve.